tres características de Juan el Bautista. Y es fácil de verlas en su ministerio si abrimos el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, Marcos capítulo 1, dice la palabra del Señor, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Muy bien, aquí hace la introducción de lo que es el ministerio de Juan el Bautista. Nosotros lo conocemos Juan el Bautista porque él bautizaba. Resulta que Isaías ya había profetizado acerca del ministerio de Juan. Dice que Dios en su sabiduría, para preparar al pueblo de Judea y de Jerusalén para el ministerio de Jesús, envió antes a Juan. Y Juan predicaba el evangelio o el mensaje de salvación. Arrepentíos, no estáis haciendo las cosas bien. Vamos a bautizar. El bautismo, dice que la palabra era un bautismo en agua, pero era de arrepentimiento. Y la gente escuchaba el mensaje de Juan el Bautista y accedían, entregaban su vida al Señor. Pero claro, el mensaje de Juan era un mensaje incompleto, porque él lo único que hacía era predicar acerca del que iba a venir, que era Jesús. Y luego vemos el mensaje de Jesús y lo que Jesús habló acerca de Juan el Bautista. El propio Jesucristo dijo de Juan el Bautista que, dice, no ha nacido un hombre en toda la historia de la humanidad, y eso que ha habido hombres grandes. Ya para su tiempo habían nacido hombres como Moisés, Abraham, para el pueblo de Israel. Pero también había pasado Alejandro Magno, el gran conquistador. Y dice Jesús, no ha nacido un hombre como Juan en toda la historia, ni lo hará. ¡Qué hombre! ¡Qué capacidad! Pero cuando vemos su historia, lo puedes mirar en Mateo, en Lucas, claro, él fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Y tiene características especiales, que yo algunas las voy a anunciar por encima, porque ya os digo, no quiero ser extenso, pero es curioso que grandes hombres de Dios nacieron cuando sus padres no podían tener hijos. Era el caso de Juan. ¿Os acordáis algún otro que su mamá era estéril y no podía tener hijos? Ana, muy bien, Mabel, Ana, que dio a luz ¿a quién? A Samuel. Un hombre, Elizabeth, claro, por supuesto, no podía tener hijos porque ya eran mayores encima, y era estéril y mayores, y tuvieron a Juan. La mamá de Sansón tampoco podía tener hijos, y el Señor le regala un hijo, vaya hijo que le regaló, ¿eh? Entonces tenemos que estar atentos porque a veces el Señor nos da regalo a pesar de nuestras dudas, de nuestros temores, nuestras limitaciones. El Señor nos lleva a sitios que Él tiene para nosotros. Y aquí nace Juan el Bautista. Y no sabemos mucho acerca de su infancia. Lo que sí sabemos es que él nace
en un hogar que buscaba y estaba cerca de Dios. Su padre Zacarías, que era sacerdote, su madre Elizabeth, que era una mujer de Dios. Y ahí se crió, en ese ambiente de buscar al Señor. Lo que sí sabemos es que de repente aparece en el desierto predicando la venida del Mesías. Y estas son las 3 características que yo quiero mencionar, brevemente, pero que son muy claras en Juan el Bautista. La primera que nos dice Marcos, dice que él estaba vestido de pelo de camello. Yo esto lo compartí muy brevemente en una predicación aquí, pero hoy quería profundizar un poquito más. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Esto nos habla de la sencillez que tenía Juan. No era un hombre que iba con un traje Armani, ¿no? Yo soy un especial, soy un elegido. Él podría decir, yo soy un elegido de Dios y voy aquí con mi traje de 800 euros. No. Iba con un cuero, con pieles de camello. Y no hace falta ser muy listo y muy inteligente para saber que el verano en Israel, el calor en el desierto, el sudor es una mezcla. El cuero, hermanos, es una mezcla que no es muy buena para el ser humano. Eso hablaría también del carácter, de la forma. Sería muy interesante haber estado ahí y haber escuchado a Juan el Bautista y haberlo olido también. Un hombre que para nosotros sería bruto, sin embargo era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Un hombre valiente. Él no se atemorizaba ante el mensaje. Él, si tenía que decirle a Herodes que era un corrupto, un pecador, se lo decía, a riesgo de lo que pasó, que lo decapitaron. Al final de su vida fue así, pero él se mantuvo. No es que dijo, bueno, perdona Herodes, me he confundido, se me fue la lengua, perdóname, no me voy a meter con la corona. No. Él tenía un mensaje que dar. Y él hasta el último momento lo dio y fue fiel. Su vestimenta lo caracterizaba. Y yo os pregunto a vosotros, al ver esta característica de Juan el Bautista, ¿qué nos habla a nosotros de la vestimenta? ¿Cómo debemos ir vestidos nosotros? No estoy hablando tanto con la ropa física, la ropa que más o menos todos somos gente de la clase media, vamos vestidos como podemos y como nos deja nuestra mujer algunas veces, ¿no? Nos dice, no, cariño, no salgas con pantalón verde y camisa amarilla porque tú eres grande, no es una buena combinación. Y yo le agradezco a mi mujer, ¿no?, que tenga esa paciencia conmigo. Pero normalmente venimos bien vestidos, decorosos, intentamos ducharnos, ¿no? Sí, intentamos a veces. Algún hermano dice, yo lo intento pero no lo consigo. Inténtalo más, hermano, inténtalo más. Por amor a nosotros y por amor al Señor también. Venimos vestiditos bien, pero no me refiero a la ropa física, sino a la espiritual. Muy bien, Mabel. ¿Alguien sabe o me podría decir cómo tenemos que estar vestidos nosotros los cristianos? ¿Qué deberíamos vestirnos según la palabra de Dios? ¿No? Algo más bien, pero la armadura de Dios. Muy bien, Mari. Y nos dice Pablo, vosotros vestidos con toda la armadura de Dios. Efesios 6 nos detalla la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo hace una comparación con lo que es la armadura de un soldado romano y la que debería ser la nuestra, ¿no? Entonces, desde arriba, desde el yelmo, la coraza, el cinto, el calzado, todo para poder ser fiel, para poder estar preparado. No debemos descuidar
que nosotros somos caracterizados o somos llamados al Señor, por el Señor, también por nuestra forma de vestir. No físicamente, hermanos, que también es importante, ¿no? Llevar un decoro, pero espiritual, con la oración, con la fe, con la palabra de Dios. Dice, preparados para predicar el Evangelio. Es decir, que debería ser nuestra forma de vestirnos hoy en día. Tal vez alguno nos hemos despistado en algún momento de nuestra vida y nos hemos olvidado alguna de las prendas. Y no estamos ejerciendo la fe o la esperanza en Dios, el poder de la palabra. Dice que nuestra espada es como la palabra de Dios, ¿no? Que nos ayuda y nos defiende y nos sirve para poder atacar las obras del enemigo, pero también mantenernos firmes. Y es triste, ¿no? Alguno seguramente en la familia habrá escuchado de algún hermano, algún conocido, sobre todo los abuelos. Mi abuela ya al final estaba un poquito, se olvidaba cosas y se olvidaba prendas, de ponerse prendas a la ropa a la mañana, ¿no? Y los abuelos, ¿verdad? Que a veces salían y decía, abuelo, que el pantalón, no te has puesto el pantalón. Vuelve a ponerte el pantalón, porque se olvidaban los abuelos, ¿no? O la camiseta o el cinturón, nos ha pasado alguna vez. Los que están un poquito más fuertes, decir el cinturón, que no me olvide el cinturón, porque si no se me cae el pantalón. Y con la vestimenta cristiana debería ser igual. Deberíamos ser muy escrupulosos de no salir sin nuestra coraza, sin nuestra armadura. Pero Juan el Bautista tenía otra característica, ya hemos visto la primera, que era su manera de vestir. También tenía otra, que era, dice la palabra, que él comía langostas y miel silvestre. Es decir, una segunda característica que Juan el Bautista tenía era cómo se alimentaba. No es casual que se alimente de esto, porque los judíos salen en más libros y en más detalles de hombres que se caracterizaban por alimentarse de esta manera en el desierto. Hombres que eran separados para Dios y se alimentaban de esta manera. Habla de dos cosas. Porque un ser humano, no sé si está capacitado, no sé, tendríamos que preguntarle a nuestro hermano Arturo, si está capacitado para poder vivir y estar fuerte en un clima tan adverso como es un desierto, predicando a cientos de personas, con la voz en alto, desgastándose y bautizando, si es posible alimentarse a base de langostas y a base de miel, ¿verdad? Pero él lo hacía. Y esto nos habla también de la obra poderosa de Dios respaldando el mensaje de Juan el Bautista, y a la vez la capacidad de él de llevar una vida austera, porque él podría decir, bueno, yo por el mensaje que tengo, por la cantidad de calorías que gasto, pues por lo menos 2 chuletones o 3 sí que me comería antes de predicar el Evangelio, ¿no? Pero dice que era muy austero en su vida, no solamente en su forma de vestir, sino también en su forma de comer, de lo que comía. Y yo viendo el ejemplo de Juan el Bautista, pensaba, ¿qué comemos los cristianos? Y no estoy hablando de la comida física, porque si yo preguntaría, más o menos todos comemos lo mismo, ¿no? Arroz, legumbres, fruta, carne, la carne que no falte, ¿no? Y alguna cosa más, alguna bebida, pastas, muy bien, los que nos gusta la pasta siempre tiene que haber. A mí me dice, no, bueno, no tiene que haber siempre, esto lo digo yo. Pero me refiero más a la parte espiritual. ¿Qué comemos los cristianos? Muy bien. La palabra de Dios.
Hay muchas maneras en las que nosotros nos podemos alimentar y vosotros me ayudaréis en esta mañana. Muy bien. Una, y la más importante creo yo, es la palabra de Dios. Ahí es cuando conocemos al Señor y vemos lo que Dios espera de nosotros, requiere de nosotros. Y nosotros, a la vez que conocemos al Señor, también conocemos nuestro propósito, nuestro llamado, y el Señor nos habla, por supuesto, en los diferentes momentos de nuestra vida. Pero también hay otras maneras en que nosotros nos alimentamos. ¿Alguno me diría alguna otra manera? Mabel. Muy bien, pero seamos un poquito más concretos. Un poquito más concretos. ¿Está bien tu respuesta? La oración, muy bien, muy importante para el cristiano, muy importante. Ahí es cuando nosotros nos conectamos con el cielo. Y pedimos, ahora seguimos, y seguimos la dirección del Señor. Y a veces nos tenemos que, yo este jueves estaba hablando en la iglesia de Reus, porque claro, una hermanita con su buen corazón y pero ella dijo, yo quiero pedir oración porque quiero que me salga una cosa, un negocio que ella había hecho. Y entonces dice, hermano, me gustaría que todos pudiésemos orar para que ese negocio me salga. Entonces yo le dije, vale, nosotros vamos a orar, pero el Señor ya te ha dicho que eso tiene que ser así. Dice, no, es lo que yo quiero. No, maná. Tenemos que orar y yo creo que la oración correcta es decir, Señor, primero, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres que yo haga esto, que me meta allí? O, hermanos, ayudarme a orar. Ayudarme a orar. Vamos a orar que la dirección de Dios, la voluntad de Dios para mi vida. Porque muchas veces nosotros oramos de acuerdo a nuestra voluntad. Jesús le dijo a los judíos, vosotros oráis y no recibís porque no pedís de acuerdo a la voluntad de Dios. Vosotros pedís lo que queréis. Y Dios no os da eso, porque os ama. Entonces, la palabra de Dios, la oración, ¿qué más? Muy bien, Araceli, la alabanza. Cuando adoramos al Señor y estamos donde sea, el trabajo, yendo al trabajo. Ahora, pues, los que usamos un poquito los auriculares, los cascos, y vamos ahí, Señor. Lo que recibimos es lo que tenemos y lo recibimos de Dios. ¿No? Si estamos todo el día, lo he dicho alguna vez, ¿no? Estamos todo el día escuchando a Julio Iglesias, que digo, Señor, libre, yo soy libre. Claro, alguno que te escucha dirá, este es cristiano, no está cantando ni no bravo. Y eso no puede ser. Todo el día escuchando música secular, nos estamos alimentando de eso. Entonces, si tenemos que, yo siempre os digo, si nos tenemos que desequilibrar para un lado, desequilibrémonos para el lado del Señor. Si vamos a pecar o vamos a equivocarnos, vamos a equivocarnos siempre para el Señor. Si decimos, oye, ¿cuánto doy? ¿3 euros en la ofrenda o 5 euros? Nos equivocamos, 5 euros, venga, voy a dar 5 euros. Siempre tendemos a equivocarnos a lo menos para Dios. No, seamos generosos con el Señor. Y escuchemos alabanzas, pongamos alabanzas. Si no tienes alabanzas, habla con Sara, habla con algún hermano y decir, hermanos, ¿cómo puedo conseguir algún CD, algo de alabanza para poder tener en mi casa? Porque claro, yo estoy todo el día escuchando reggaetón y bachata y eso no me sirve. Porque luego viene el diablo, hermano, mi hermana, viene el diablo y te tienta. ¿Y tú qué quieres salir? ¿Con Daddy Yankee o con eso? No, tienes que salirle. ¿Con qué hablaba Jesús? ¿Qué le decía el diablo? La palabra del Señor, muy bien. La palabra del Señor. Y si no la sabemos, por eso es importante, mirar, hay un grupo, yo sé que a alguno quizá no le gusta mucho, pero hay un grupo de alabanza que se llama Peregrinos y Extranjeros. Es muy antiguo, pero me gusta algo porque ellos cuando hacen la canción, la hacen de la palabra de Dios. Es decir, que si tú te la memorizas la canción, te sabes un capítulo, un versículo de la Biblia, 2, 3 versículos. Y entonces tú estás cantando la canción y dices, uy, si ya me sé 4 capítulos, 3 capítulos, claro,
memorizando la palabra de Dios. Mabel dijo algo importante también, porque nos alimentamos, pensamos que es solamente de lo que escuchamos, pero también lo que vemos. Cuando decíamos de leer la palabra y estudiar la palabra de Dios, tengamos también en cuenta de lo importante que es leer un libro cristiano. Está bien, algunos dirán, pero pastor, a mí me gusta leer el Marca todos los días. Está bien. No es pecado leer el Marca. No es pecado comprarte un periódico todos los días. ¿Cuál es el problema? Entiendo y a mi modo de ver. El problema es cuando yo leo cada día 45 minutos El Mundo, o El País, o el Marca, y resulta que llega el viernes y me he dado cuenta que no he leído ni un capítulo de la Biblia. Luego vienen los problemas, vienen las dificultades, y me dice, pastor, es que estoy pasando problemas, es que no sé por qué no siento el fuego de Dios. Yo te digo, sí, yo sé por qué no lo sientes. Si estás todo el día leyendo cosas que te desaniman, problemas, dificultades, en vez de leer la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos llena? O un buen libro. ¿Cuánto hace, hermanos, que no lees un buen libro cristiano? Que te anime, que te fortalezca, que lo leas y digas, ¡ay! Ahí tenemos libros hermosos de bendición. Y si ves alguno que te llama la atención el título, le dices, Sara, mira, no puedo pagártelo de una vez, te lo puedo pagar en 2 veces. No habrá problema. Incluso en 3 veces, si cuesta 15, 20 euros, decir, mira, te doy 10 euros este mes, 10 euros. Pero llévate un libro cristiano. Ten un libro en casa que te pueda servir de bendición, de ánimo. La palabra de Dios, la oración, la alabanza. ¿Qué más? El ayuno. Muy bien. El ayuno. El ayuno nos acerca al Señor. Justamente estos días estaba hablando con un hermano del ayuno. Y me decía, pastor, yo no puedo ayunar mucho porque tomo mucha medicación. Digo, bueno, pues escucha. Cuando llegues a casa, a la tarde, pone las noticias, ¿no? Sí, bueno. Cuando vayas a casa y te sientes en el sofá y te pongas esta noche no me voy a poner las noticias, ese momento lo voy a reservar para Dios. Te vas a tu habitación, pones unas alabanzas suavecitas y empiezas a orar. Empiezas a orar por la iglesia, empiezas a orar por tu esposa, empiezas a orar, porque eso también es algo muy importante, hermanos. Yo quiero ser breve hoy, no quiero extenderme, pero la oración nos une al corazón de Dios y también pone amor por las personas que nos rodean. Pues a veces cuando vienen y me dicen, pastor, es que yo a mi marido ya, es que no lo puedo ni ver. Le digo, pero escucha, tú oras por él, oras por tu hijo cada día. O cuando vienen jovencitos y me dicen, pastor, es que tengo mucho problema con mi madre, con mi padre, no nos entendemos. Y yo le digo, oras por él cada día. Normalmente no oran. No, porque, ¿y cómo quieres que la situación fluya? ¿Cómo quieres que la relación esté sana si no sientas un momentito tu alma, tu corazón, te arrodillas o te sientas y oras por tu padre, decir, Señor, bendice a mi padre, bendice a mi madre, dale fuerzas, que se amen cada día más. Dale fuerzas para poder llevar su matrimonio, porque si ellos están bien, están contentos, están felices, yo también voy a estar feliz, aunque sea por egoísmo. Pero no oramos. Y luego pretendemos que todo vaya bien. Oremos por nuestra esposa, oremos por nuestro marido, por nuestros hijos, por nuestros padres. Oración, ayuno, alabanza. Ya para ir terminando, aunque hay muchos más, podría ser, el Señor nos habla a través del consejo de un hermano. Por eso es importante, hermanos, crear vínculos de amor, de cariño, de respeto entre hermanos que sirven al Señor, que los vemos, que están luchando, pero acércate a ellos. Personas que te animen, que cuando estás con ellos sientes que dices, he estado 10 minutos con ese hermano, pero me voy lleno del Señor. Y qué hermoso es poder contar con hermanos
que te impulsan a más. Qué triste es cuando nos encontramos con hermanos que en 10 minutos decimos, uy, menos mal que se tiene que ir, porque ya me estaba poniendo la cabeza así, hablándome de uno, del otro. Digo, no, Señor. Y alguna vez yo le he dicho al Señor, Señor, yo no sé cómo no te has llevado a este hermano. Disfrútalo tú arriba, porque nosotros, claro, hay hermanos que dicen, Señor, disfrútalo tú. Porque Señor lo que es, ¿no? Que vas a decirle, mira hermano, que hace unos días atrás un hermano, estuvimos compartiendo, un hermano al que queremos mucho, le salieron unos pequeños bultitos y me dice, me han salido, estoy preocupado, no es de aquí, no es de Cambrils, me dice, estoy preocupado, me van a hacer biopsia y le digo, no te preocupes, el Señor está contigo, vamos a estar orando. Yo se lo voy a decir a 2 o 3 hermanos de oración para que estén orando por ti también. No te preocupes. El Señor me cuidó a mí en un momento determinado, que también me encontraron algo, fue una situación difícil. Digo, y el Señor lo va a hacer contigo, te va a dar paz en medio de la tormenta. No te preocupes. Palabras de ánimo. Hermanos que vienen, que han perdido su trabajo, y decir, no te preocupes, el Señor te va a dar algo mejor. Si tú buscas al Señor, el Señor tiene algo hermoso para ti. No te preocupes, no te afanes por eso. Yo te voy a estar de todas maneras, te voy a ayudar. Te voy a dar un litro de leche si lo necesitas. No te preocupes, hermano. Pero el Señor tiene algo. Lo contrario sería, ¿verdad? Que venga y te diga, mira, he perdido el trabajo. Y le digas, uy, ¿cómo está la situación ahora? Olvídate, tú ya no encuentras más trabajo. Tú, a nuestra edad, palabra de esperanza. A eso nos llamó el Señor. Y yo te animo, si alguien viene, cuando vienes y te viene a hablar mal de uno, hablar de otro, decir, mira, hermano, mi vida es muy corta en la tierra para estar perdiendo el tiempo con esto. Háblame bien de mi hermano, de un testimonio, algo que el Señor ha hecho en tu vida, que me anime, que yo luego voy a mi trabajo y me encuentro con mis compañeros y quiero estar animado. No me desanimes. Y esto es una relación. Decir, nosotros tenemos que dar palabras de esperanza y también yo creo que a nosotros nos gusta escuchar palabras de ánimo y de fe. En los momentos de dificultad, de desánimo, yo también he estado en esa situación, y vemos todo oscuro, parece que no hay salida, y viene alguien y te dice, te da una palabra del Señor. Yo lo sé por experiencia. Yo creo que, no sé si os lo he contado brevemente, fui a la consulta del médico y a hacer una analítica, y entonces el médico me dice, bueno, dice, ¿tienes algo? Tenemos que mirarlo, tenemos que hacer una colonoscopia, creo que tienes cáncer, Jonathan. Digo, bueno, pues vamos allá, vamos a hacer las pruebas, la analítica, vamos a ponernos y yo estoy en las manos de Dios, no tengo... Entonces, claro, desde que te dan la noticia hasta que viene el análisis, tú dices, bueno, Señor, yo le dije a mi mujer que la quería por las dudas, le dije, no, se lo digo más seguido, a mis hijos, dejarlo todo en la iglesia estaba creciendo mucho donde estábamos, y decíamos, bueno, Señor, tú sabes las cosas, yo estoy preparado. Y en ese momento, en ese proceso, un hermano viene, que había un hermano de la iglesia, estos calladitos que no hablan mucho, y me dice, pastor, yo he estado ayunando por usted. Dice, en esta situación, dice, me imagino lo que debe estar pasando y con la responsabilidad de la obra, del trabajo y todo. Dice, ¿y sabe lo que el Señor me dijo? Que no se preocupe, que esto es para la gloria de Dios, que todo va a salir bien. Y yo dije, bueno, Señor, yo lo sentí que era para mí. A veces tienes dudas, dice, no sé, yo me veía más abajo que arriba, ¿no? Pero me quedé tranquilo. Y a las 2 semanas me llama el oncólogo y me dice, Jonathan, dice, me vas a matar, dice, pero me he equivocado de expediente. Me he equivocado, no era el tuyo, era otro de Lorenzo, no era Jonathan. Y dice, puedes denunciar si quieres por esto. Digo, no, doctor, si me ha alargado la vida. Digo, ahora estoy feliz. Digo, ¿cómo?
Digo, ya me invitará algún día a comer. Me dice, sí, lo hizo el hombre muy bien. Pero digo, yo lo tomé como una prueba del Señor. Dije, mira, qué bien, estuve bien, me sentí bien, estuviste conmigo a pesar de que era un error humano, pero los hermanos me apoyaron. Los hermanos me apoyaron. Y es importante rodearnos de personas que nos impulsen a alcanzar los propósitos y desafíos que Dios tiene para nosotros. Siempre. Última característica de Juan el Bautista. La primera que vimos, ¿cuál fue? ¿Cómo se vestía? Lo segundo, lo que comía, lo que se alimentaba. Y la tercera era lo que decía. Porque dice que lo que caracterizaba a Juan el Bautista era su predicación, el mensaje. Dice, yo os hablo y os llamo a arrepentimiento. Dice, pero detrás de mí viene uno que es mucho más grande que yo. Dice, y él os bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, esto habla también, yo lo estoy haciendo muy breve, pero el personaje, la persona de Juan el Bautista es muy importante porque este versículo, el versículo 7, versículo 8, nos muestra el gran conocimiento que él tenía acerca de su llamado. Él sabía para qué había sido llamado, que iba a durar poco su ministerio y la función que él tenía y lo que significaba el Mesías de Dios. Porque no olvidéis que Jesús era el primo de Juan el Bautista. Es decir, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era hermana de María. Eran primos. Sin embargo, para él eso no fue una limitación. Voy a decir, este es mi primo, este yo lo conozco de que era así. Pero si este le ayudaba al padre a hacer las mesas y las sillas, le quedaban todas torcidas. ¿Cómo va a ser el Mesías? No. Él fue consciente. Decir, él es mucho más grande que yo. Y yo no soy digno ni siquiera de atarle los cordones de los zapatos. ¿Cómo era el conocimiento que él tenía del Mesías? Que él ya se veía que era muy, muy, muy pequeñito al lado de él. Y el mensaje creo que debe también caracterizarnos a nosotros. Va un poquito unido al anterior que he dicho. ¿Qué mensaje damos al mundo? ¿Qué hablamos? ¿Palabras de esperanza, palabras de arrepentimiento, palabras de fe o palabras de desánimo? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Cuando hablamos con alguien, con un hermano, yo hablo con Pablo, con Mari, que ellos puedan decir, oh, qué bien. He hablado un ratito con el pastor, pero me he sentido mejor. Ahora me siento mejor que antes. Es como cuando tenemos la reunión de oración y venimos a veces cansados, venimos agotados un poco. Y cuando nos vamos decimos, menos mal que he venido, porque el Señor, el martes tuvimos una reunión de oración hermosa también. Y cuando pasamos aunque sea poquito tiempo con alguien que nos bendice, nos fortalece. Yo no soy mucho de creer como el mundo vieron que dice, no, este tiene energía positiva, energía negativa. Es la presencia de Dios. Y alguna vez imagino que lo habrán dicho de vosotros. Cuando alguien ha estado hablando con vosotros, decir, oh, qué buen tío este, ¿eh? Qué buena persona. Qué buena persona. Y me alegro de haberte conocido, te dicen, ¿no? Porque no sé, he estado un ratito contigo y hay algo que veo en ti. Y ni hablar cuando nos encontramos con cristianos. ¿Os habéis encontrado alguna vez con cristianos por ahí, sin saberlo? Y decir, ya me parecía que algo distinto había en ti. En la presencia del Señor, el Espíritu Santo que nos une. Que nuestro mensaje que demos a través de la palabra, de nuestras actitudes, de nuestra forma de andar, dónde nos movemos, dónde estamos, también evidencie la obra y el llamado de Cristo en nosotros. Cómo nos vestimos, la armadura del Señor,
lo que comemos, palabra del Señor, la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración, el consejo, pero también lo que decimos, con nuestras palabras y también con nuestra forma de mirar, donde vamos, nuestras actitudes, podamos mostrar al mundo que somos hijos de Dios. ¿He dicho algo raro? ¿He dicho algo antibíblico? Alguno podrá decir, bueno, pastor, se ha pasado con lo del olor de Juan el Bautista. Los que hemos vivido en sitios difíciles, un día voy a traer fotos, lo que pasa es que me da vergüenza porque se van a empezar a reír. Pero mi familia, que eran misioneros en la zona norte de Argentina, hace mucho calor en el norte, con los indios, nos ponían unos ponchos. Bueno, Mabel ya sabrá que ella es argentina también, y algunos hermanos de por aquí, porque yo creo que el poncho también se utiliza en Bolivia, ¿verdad? En países de Sudamérica se utiliza, ¿no? Y claro, tú ibas con el poncho, algunos eran mejores que otros, y yo veía compañeros que tenían ponchos que lo hacían con cueros de animales. Y claro, cuando la maestra te decía, tú, siéntate al lado de él, decía, no, por favor, que no me toque al lado no sé, de Juanito. Y te tocaba y estabas todo el día que diciendo, Señor, se te hacía eterno el día. Porque eso huele fuerte, ¿no? Coge el olor corporal y luego tienes que ventilarlo bien. Entonces, espero, hermanos, que en esta iglesia nos guste estar al lado de los hermanos. Y no estoy hablando del olor físico, ¿eh? Estoy hablando del espiritual. Decir, qué bien. Mira, mira, qué bien, ahí viene Pedro, qué bien. Pedro, qué ganas de verte. Celso, mira. Oh. Y Emilia, ahí viene por ahí la Emilia, qué bien, le voy a dar un abrazo. Y no sea al contrario, ¿no? Decir, mira, 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 ahí viene el pastor, escóndete, que te va a venir a pedir plata. No, no, escóndete. No, hermanos, no. Nosotros somos llamados a ser de bendición. Y cada hermano de esta iglesia tiene que ser una antorcha encendida de bendición al mundo. Así es que sin más, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tomar el ejemplo de Juan el Bautista. Y que podamos ser cristianos genuinos y auténticos, a pesar de que te vean como un bicho raro. Porque si estas características Marcos las detalla es porque no eran lógicos, no eran normales en su día. Era un hombre que marcaba la diferencia, que era distinto a los demás. Y yo creo que en este tiempo nosotros somos llamados a marcar la diferencia y a ser distintos. Señor, te doy muchas gracias por este pueblo que tú has llamado, como dice tu palabra, de las tinieblas a tu luz admirable. Y tú nos has salvado, nos has perdonado, nos has restaurado. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, para anunciar un mensaje de salvación que cambia el corazón del hombre. Es decir, tenemos una obra que tú haces en nosotros, pero también un propósito que tú pones en nuestros corazones. Y hemos hoy aprendido o visto el ejemplo de Juan el Bautista. Como él decidió ser distinto por su forma de vestir, su forma de alimentarse y su forma de predicar el mensaje que predicaba. Y nosotros podamos ser iguales a él, que podamos aprender de este hombre de Dios, a vestirnos con toda la armadura de Dios, no ser selectivo, toda la armadura de Dios para estar firme, dice tu palabra en Efesios 6. Que también podamos alimentarnos de la palabra de Dios, de la oración, de la alabanza, la adoración al Señor, el asistir a las reuniones, el consejo y la palabra de ánimo, de exhortación de nuestros hermanos. Y también podamos dar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación y un mensaje a veces quizás más duro, pero necesario para nuestra sociedad o para la iglesia hoy en nuestro día. Capacítanos y danos de tu fuerza, de tu poder,
Que esta semana podamos, Señor, tener una semana de bendición. Danos fuerzas nuevas, capacítanos, llénanos de tu Espíritu Santo para poder ser luz y sal allí donde estemos. Que podamos con nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, también ser ejemplo a otros y de ayuda a otros. Señor, y oramos en manera especial por la actividad de esta tarde con los jóvenes aquí en Cambrils. Que tú te muevas con poder, Señor. Cada joven, jovencito que venga, Señor, pueda ser un tiempo de bendición para ellos, donde tú te muevas con poder. Y los hermanos que estemos allí apoyando la actividad, que van a venir de Torredembarra, de Pallaresos, también de Reus, hermanos adultos, donde estemos allí, podamos también ser usados por ti, Señor, para poder cuidar, amar y también, ¿por qué no?, orar por estos jovencitos, que tú los bendigas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.